Hola, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, eh, el pastor Mario Rodríguez, de la Iglesia Familiar Cristiana Yeshua, IFC Yeshua, o IFSI, pueden llamar. Bueno, ellos han orado antes de ver nuestra segunda enseñanza, en la cual es salvo por gracia. Así es el título de nuestra segunda enseñanza. Ya en la primera enseñanza bíblica, vimos una vida cristocéntrica. Nuestra segunda enseñanza, gracias, ser salvos. ¿Cierto? Pero vamos a empezar. Y yo sé que antes de ver el video ya oraste ya. Y vamos a empezar con esta palabra, con este estudio. Bien, durante mucho tiempo ha existido la gran pregunta, ¿la salvación se pierde o no? Sin embargo, pero antes, vamos, ¿qué opinas tú? ¿Pierde o no se pierde? Date una respuesta. Y vamos a ir dándola también acá en este estudio. Sin embargo, cuando meditamos sobre aquello, vienen otras incógnitas, como si soy hijo de Dios o hija de Dios, ¿cómo se puede perder la salvación? Ya reconocí a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué un cristiano no puede perder la salvación? Estas son incógnitas que se aparecen también juntamente con la gran palabra que es si la salvación se pierde o no se pierde. Bien, estoy totalmente seguro de que la salvación, ojo, no se pierde. Por eso Jesús dio la vida por mí o no. Esa es otra pregunta, ¿cierto? Porque si Jesucristo dio la vida por mí, entonces no pierdo la salvación. Pero es una de las preguntas tanto como las otras incógnitas. El gran problema, amados hermanos, amadas hermanas, es que si en realidad la salvación la puedo perder, entonces viene otra pregunta. ¿Cómo puedo cuidar mi salvación? Es una pregunta muy importante. Bueno, son muchas interrogantes que pueden venir a nuestros pensamientos. Y si uno, cristiano, no está firme, estar firme significa estar leyendo Biblia, estudiándola, estar reflexionando, ¿cierto? Sobre cada pasaje bíblico, sobre su palabra. Hay que estar orando, hay que estar ayunando, ¿cierto? Entonces, eso es estar firme, dando buen testimonio, eso es estar firme, ¿cierto? Como cristiano. Pero el que no está firme, pues, si uno no está firme en todas las características que nombré anteriormente, el enemigo puede confundir el entendimiento. La gran respuesta a toda esta pregunta, la salvación no se pierde, porque hubo uno que murió por ti y murió por mí. Miren, Juan capítulo 3 versículo 16 al 21. Eso lo vimos también, me recuerdo que lo vimos en la enseñanza pasada. Juan capítulo 3 del 16 al 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amados, quiero hacer un paréntesis. Hace un momento dije, la salvación no se pierde. Yo sé que muchos están pensando distinto que yo, o bien similar, pero ojo, vamos a dar la explicación completamente. Acá dice que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos del, ¿cierto? Para darnos vida eterna a través de su vida, a pagar por nuestros pecados. También lo hablamos en el estudio pasado sobre la vida cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en el versículo 17, dice que Jesucristo vino para salvar al mundo, no para condenarlo, ¿cierto? Porque dice, el que en él cree no será condenado, pero será condenado el que no cree en Jesús. Entonces, hace la siguiente pregunta. ¿Todo el mundo cree en Jesús? No es cierto. ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Qué es lo que dice acá?
Todo el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por eso tu vida tienes que ser, no solamente decir de boca, yo creo, sino con tus testimonios. Yo creo en Jesús. No cree en Jesús, el que su vida no es cristocéntrica ha sido condenado. ¿Qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú aborreces la luz, empiezas a hacer malas, empiezas a hacer cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Entonces no nos damos cuenta. Y dice en el 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El que practica la verdad, o sea, es un proceso, es un día a día, es una lucha, día a día. Hay muchos que practican la maldad, que saben que las cosas son malas y aún así las siguen haciendo. Hay una práctica de maldad. Ama más la oscuridad que la luz. Cuando tú amas más la oscuridad que la luz, no crees en el Hijo de Dios. No creen, ¿qué les pasa? Han sido condenados. Entonces, a pesar de que la salvación no se pierde porque aún no murió por todos nosotros, ojo, sin embargo, nosotros mismos podemos rechazar esa corona llamada salvación. Mateo 7, 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre estamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto corrobora la palabra del Juan, ¿cierto? Corrobora la palabra que está escrita en el libro de Juan, en las cartas de Juan, del apóstol Juan, porque todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino la voluntad de la voluntad es que tú des testimonio, que tú de la palabra y no oidor, hacedor. Muchos son oidores, pero no son los que hacen la voluntad de Dios. No son los que quieren imitar a Dios, no son los que quieren imitar a Jesús, como el apóstol Pablo dijo. Entonces, acá estamos hablando, miren el pasaje, todo lo que brilla solo. Acá estamos hablando de un pasaje que dice, no profetizamos. ¿Cuántas personas profetizan? Creen que están salvos, ya creen que lo hicieron todo. En tu nombre nos echamos fuera de demonios. Las que hacen liberación espiritual, o sea, al tener liberación espiritual, a lo mejor creen, ¿cierto? Que ya tienen un don, que ya tienen ganado. Y dice, que en tu nombre no hicieron muchos milagros. Una persona que hacía milagros, que usaba el milagro, que Dios le usaba poder, aún así no entró en el reino de los cielos. Porque porque no era hacedor de la verdad, no era hacedor a la voluntad de Dios. No hacía su voluntad. ¿Por qué? Porque, y ustedes dicen, pero ¿por qué si fuera demonio? ¿Pero por qué se hacía milagros? Porque Dios da dones a todos nosotros. Y el don es un regalo. El don es un regalo que Dios no lo quita, pero tienes que saber usarlo de buena forma. Tienes que dar testimonio justamente con el don que el Señor. Entonces, el Señor es drástico, te dice, nunca te conocí, hacedor de maldad, a pesar de que este hombre, ¿cierto? El que está hablando de Jesucristo, hacía milagros, echaba fuera demonios, profetizaba, o sea, todo lo que queremos nosotros, pero aún así no califica. Entonces, la salvación la podemos perder, nosotros mismos la podemos perder, nosotros mismos la desechamos, pero ya no murió. Esto no va a volver a morir, gran sacrificio, pagó por nuestros pecados, dio la salvación a todos. Ahora somos nosotros los que tenemos que poner esa corona de salvación en nuestra cabeza, pero la desechamos, muchos la desechan. Cuando tú no perdonas a tu hermano, cuando tú tienes rencor con tu hermano, cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando amas a tu esposa, amas a tu esposa, eres un buen padre, eres una buena madre. Y así en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida personal, en todas las áreas. Por eso, testimonio de Jesús. Tenemos que caminar por un camino de Jesús.
una buena copia del buen imitador de Jesús, lo dijo el apóstol Pablo. Miren, cabe destacar, como se expuso anteriormente, la salvación no se pierde, pero cuando uno peca, ojo, cuando peca, pierde comunión con Dios. Y al confesar los pecados y arrepentirse de todo corazón, se recupera la comunión. También hay que recordar que al perder la comunión con Dios, quedamos expuestos a muchas contaminaciones espirituales que se van manifestando en lo natural. Es por eso que hay que darle chance a Satanás para que pueda entrar por alguna brecha o apertura que dejemos en nuestra vida espiritual. Vamos a Juan 10:10. Está mucho eso, explicativo, y aprendemos mucho. Juan 10:10, ¿qué es lo que dice? El ladrón no vino sino que a hurtar y matar y destruir. Y Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Yo he venido para que tengan vida, tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo puede entrar Satanás a tu vida? Cuando el enemigo ejerce un hurto. ¿Qué es lo que es un hurto? Un descuido tuyo. Cuando tú te descuidas, Satanás puede entrar a tu vida. ¿Y cómo te descuidas? Cuando no estás orando, estás en comunión, cuando estás pecando. ¿Por qué pecas? Porque no estás orando. ¿Por qué pecas? Porque estás preocupado más de tu carne que de tu espíritu. Como dice la palabra, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces tú tienes que fortalecer tu espíritu más que tu carne. Si no estás ayudando, si no estás dando, si no estás dando testimonio de ser un hijo de Dios, y en realidad no estás meditando la palabra, no estás reflexionando, no estás haciendo un análisis, es fácil abrir brechas al enemigo para que entre por tu descuido, ese, todo lo que nombré, y pueda matar y destruir, matarte espiritualmente y destruir. Muchas veces algunos cristianos no vuelven más al camino, lamentablemente. Pero el Señor, tú te refugias en Cristo, que tiene que ser nuestro centro. Vamos a tener vida y la tenemos en abundancia. También lo podemos ver en Mateo 26:41. Vamos a Mateo 26:41. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 26:41? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Como lo dije anteriormente, el espíritu está dispuesto, el espíritu de la verdad quiere, pero la carne es débil. Pero antes dice, velad y orad. Hay que estar atento, que no se abra ninguna brecha en tu vida, actualmente, porque se va a manifestar en lo natural. Ora, ora, comunión con Dios, versa, dile tus debilidades, cuéntale lo que te cuesta, que te fortalezca, dile tus penas, tu gozo, tu alegría. Amados, también lo podemos ver ese pasaje bíblico en Marcos 14:38. Lo importante es ser fiel a Dios y perseverantes hasta la muerte. No doblar las rodillas, ¿cierto? Ante las circunstancias, ante las aflicciones, ante las tribulaciones. Vamos a Romanos, que nos puede corroborar esto. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos da ese perdón? ¿Quién es el que nos da la salvación? Esta obra redentora. Pero hay que creer. Cuando tú crees, lo imitas. Cuando tú crees, te apartas de lo malo. Crees, lo sigues. Cuando tú crees, tomas la cruz cada día, lo sigues a caminar en pos de Jesús. La salvación por gracia. ¿Por qué la salvación por gracia? Efesios 2:1. ¿Qué nos puede decir Efesios 2:1? El libro de Efesios. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Envueltos en delitos y pecados. Él murió por pecar, por gracia. Regalo merecido. Eh, Fíjense, Efesios 2 del 1, y vamos a leer hasta el versículo 10.
Dice, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, con el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentir de los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, acá en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues don de Dios. Es una dicha, es un don. Mire lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Cuando las personas dicen, no, es que yo soy así, no eres así, ya de Satanás, en del diablo, la contaminación te desvió, porque el Señor te preparó, el Señor te hizo como hechura suya, parado para buenas obras, ¿cierto? Para que anduviésemos en ellas. Así fuiste creado. Pero tú tienes que luchar por esa salvación. No, disculpa, la salvación ya está. Tú tienes que luchar para mantener la salvación. Dar esa salvación, para que tú no la deseches, para que tú no la pierdas. Siempre recuerda, versículo 8, la salvación es un don de Dios. Vamos a Tito, capítulo 3 del 1 al 11. ¿Quién fue? Tito, capítulo del 1 al 11. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las controversias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y condenado por su. Entonces, cuando acá te ocurre que la salvación, gracia, por gracia de nuestro Señor, pero también enseña otra cosa, que nos confunde muchas veces, o nos enseñan mal. ¿Por qué? Porque siempre los quieren manejar a las ovejas, quieren manejar a las personas para sus propios deleites, para sus propios negocios, para sus propias eh, conveniencias. 1 y 2 es muy certero, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y obedezcan. Entonces los ministros, porque eso dice, seamos como seamos. No, porque dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amantes, sino amables, mostrando de toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces la persona, el gobernante a la cual tú estás sujeto, tiene que mostrar ciertas características. Amable, no pendenciero,
apto para buenas obras, mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, no puede ser una persona que falte a la palabra de Dios, no puede ser una persona que esté caminando de forma chueca, caminando de forma contaminada, caminando de forma dispersa. Porque el 10 y el 11 dicen, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desechamos, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio. Hay que tener claro que cuando tú sigues estar alineado a la palabra de Dios, y cuando son ministros, cuando estamos en el mundo del área laboral, del área, en cualquier tipo de área, muchas veces, bueno, hay que estar sujetos, que pues, son nuestros jefes, ¿cierto? Independientes sean cristianos o no. Pero en el área ministerial, con los ministros, deben tener características. ¿No desecho? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la salvación? Vamos a Juan 3:3, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, hemos hecho trabajar. Capítulo 3, del 3 al 6, dice, Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. ¿Qué decir con esto? En simples palabras, cuando tú eres salvo, nace de nuevo. Tú eres salvo en una transformación. Cuando tú conoces en tu vida, tiene que haber un cambio en tu vida. Puedes seguir siendo el mismo, pero de nuevo. Eres una nueva persona, una nueva criatura, como dice la palabra. Es imposible que no existan cambios. También es nuestra responsabilidad hacer de nuevo, ¿cierto? Tomar decisiones. También lo podemos ver en 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. ¿Qué dice 1 de Juan 3:9? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la gente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y uno puede decir, no soy de Dios, pero es nacido de Dios. Ahí dice, el que practica el pecado, el que una y otra vez, y ya no te duele si es pecador. Pero cuando tú caes, cuando tú resbalas, te arrepientes de todo y luchas contra ese pecado, ¿cierto? Él lo entiende, pero no da provecho cuando caes, nuevamente caes, después lo practicas. Por eso, acá dice, el que practica el pecado, ¿cierto? Todo aquel nacido de Dios no practica el pecado. Y ojo, mira lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Fuerte la palabra. Veamos Romanos 2:3. Estamos viendo nuestra responsabilidad de la salvación. Romanos 2:13. Romanos 2:13. Nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuando tú eres hacedor de la palabra de Dios, camina bajo la voluntad de Dios, vas a ser justificado. Recuerda que Jesús dijo, o Dios dice, mis ojos pondré sobre los justos de la tierra, no sobre los justos. ¿Quiénes son? Los hacedores de la ley, no los oidores. El Señor no te ha puesto para que te sientes en una silla por 10 minutos y no hagas nada. Tú tienes que ser un hacedor, tú tienes que restaurar, tú tienes que entregar palabras. El Señor ha puesto. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, 58, que dice, las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, da las gracias al Señor.
la victoria en nuestro Señor, nos da la salvación por gracia de hacerlo. Pero dice que tienes que estar firme. ¿Y cómo estar firmes? Dando, leyendo palabra, meditando, reflexionando, autoanálisis, adorando, intercediendo y ser constante en ello, porque de esa forma crecer en la obra del Señor. Y todo lo que hagas nunca va a ser en vano. Está viéndote. Miren, Salmo 50:23. Vamos a Salmo 50:23. Es lo que dice Salmo 50:23 con respecto. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza no honrará, y el que ordenare su camino le mostrará salvación. Cuando tú sacrificas alabanza, alabanza, amados hermanos, es una adoración, es cantar lo que el Señor ha hecho en tu vida con gozo, con alegría, es proclamar las bendiciones de Dios. Y dice, el que ordenare su camino, cuando tú eh, conoces a Cristo, tu vida se transforma en tus caminos. Y dice, Él te mostrará salvación. Complemento, todo es simultáneo cuando hay un corazón dispuesto. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, creo que 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Un trabajador por la palabra. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, ¿qué nos dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. Precio, precio de sangre, de cruz, precio de insultos, precio de burlas. Nadie iba a dar la vida por ti. A ese precio. Jesús. ¿Cómo rechazamos la salvación? ¿Cómo rechazamos la salvación? Mateo 7:21 y 23 ya lo vimos. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Podemos hacer milagros, podemos echar fuera demonios, nos puede usar el Señor en profecías, pero si no somos hacedores de la palabra, ¿qué es lo que te va a decir Jesucristo? Sale de aquí, apártate, hacedor de maldad. No te conozco. Sé como un hijo de Dios. Imita a Cristo. Pone a copia del Señor. Da buen testimonio. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14 que dice, ojo, no descuides el don que hay en ti, dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Recuerda que anteriormente, en el capítulo de Efesios, vimos el don, la salvación es un don de Dios. Ya dice, no descuides el don que hay en ti, no descuides la salvación que hay en ti, no la deseches, no la deseches. Filipenses 2:12, Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre sabéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que lo que dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Con- Ocúpate de tu salvación, preocúpate de tu salvación, trabaja en tu salvación. ¿Entiendes? O sea, la salvación la puedes desechar, la salvación la puedes perder, pero por tu propia responsabilidad. Porque pues no te vino a condenar, te vino a salvar. A nosotros mismos. Por eso. ¿Sí podemos perder la salvación? Sí la podemos perder, pero por nuestra propia irresponsabilidad, porque el Señor la quita. Para finalizar, amados hermanos, podemos ver en 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 5, que nos dice 2 Corintios 13:5. Dice, ojo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, examínate a ti mismo, hacerte un autoanálisis, reflexiona. Me he comportado como un hijo de Dios. He reflejado a Cristo en este día, a un autoanálisis.
Muchas veces oramos, muchas veces leemos palabra del Señor, muchas veces ayunamos y creemos que con eso está todo solucionado. Pero amados, ¿quién medita y quién reflexiona? Sobre mi camino tengo que reflexionar y meditar. Y es muy difícil que tenemos 15, 20, 30 minutos a reflexión. Muchas veces nos pasa por alto, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la salvación. Acá lo dice la palabra, en 2 Corintios 3 así. Para finalizar siempre en nuestra vida tiene que desarrollarse lo que está escrito en los siguientes pasajes bíblicos, en Gálatas 5, 22 y 26, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, y en 1 Corintios 13, del 1 al 9 y 13, para que ustedes lo lean, que es la preeminencia del amor. Bien, amados hermanos, espero haberle respondido, ¿cierto? A una de las incógnitas más grandes, ¿cierto? Pero yo sé que el Señor le dio revelación y entendimiento a sus vidas. Así que, bueno, nos vemos en nuestra enseñanza. Espera, en el próximo video. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones.